Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Comuna del Samán. Estamos en nuestra tercera parte, nuestra tercera sección, de no sabemos todavía cuántas nos va a demorar, pero vamos por la tercera ya, grabada, en nuestra reacción al video de Armesilla sobre la verdad de Simón Bolívar. Buenas a todos. Por cierto, de verdad, verdad, creo que todavía no han salido tantas verdades. Sí, bueno, lo que pasa también es que como, como hay tantas cosas que se afirman en este video, algunas más respaldadas que otras. Igual siempre uno puede decir y encontrar algún elemento como y intentar como analizarlo todavía un poco más y ver qué variables y qué elementos juegan dentro de esa configuración o dentro de ese planteamiento o dentro de ese argumento. Entonces creo que por eso también nos demoramos más. Sí, Porque, tienen muchos. Lo que pasa es que también simplifican mucho sobre hechos históricos que fueron bastante complejos. claro, lo que pasa es que como tiene que hacerlo en un formato audiovisual, eso también provoca y también que sus videos... Él tiene algunos videos de horas, pero ahí creo que la mayoría de los videos son como de entre 45 minutos y una hora, un aproximado. Entonces simplificar muchas de esas cuestiones, a no ser que sea un material didáctico ya más puntual, como por ejemplo explicar la categoría de izquierda indefinida o izquierda definida de Gustavo Bueno, ya es un poco diferente. Pero cuando te metes en un proceso histórico que básicamente atrapa a, podría decirse incluso casi todo el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, es como un poco difícil no pasar por alto muchos elementos. O sea, ya eso Sí, necesita de sí. un tratado bastante extenso. No, y es comprensible que se le pasen algunas cosas. Por ejemplo, en episodios anteriores vimos que se le saltó el tema de explicar de dónde venía eso de que la viudez determinó algo de su pensamiento político. No supimos de dónde lo sacó ni qué fue exactamente lo que determinó. Y ¿qué era el otro? Sí, lo de las pretensiones de ser un emperador. Sí, que Que tampoco en sabemos de algún dónde lugar, sale. ¿de dónde sale exactamente? Que tú me dices que sí tenía aspiraciones personalistas, ok, está bien, venga y pase, pero lo de emperador no me queda muy claro de dónde lo está sacando. No, no. Y posiblemente quizás se le olvidó cerrar la idea o comentarla por completo. Puede pasar. A mí me pasó recientemente bueno, no sé, para cuando salga este video ya ha pasado, cuando poco, 3 semanas, que saco un podcast sobre el tema, un episodio sobre el tema del marxismo, y yo vengo y digo, bueno, este tema del fetichismo de la mercancía lo vamos a tratar más adelante y después se me olvidó tratarlo. Sí, de hecho sí. Eh, que también el título también alude como a pensar que vas a encontrarte con algo, pero que en realidad son como ¿cómo se diría? Como la forma en la que han, ¿qué era lo que tú mencionabas? De hacer una suerte de Recibido, clickbait. sí, también es un poco como clickbait, pero la forma en la que han recibido la teoría de Marx, porque no se habla tanto como directamente de Marx, sino de cómo se han apropiado de la obra de Marx los marxiólogos, marxistas y también los sectores conservadores y demás. Creo que eso es un poco el problema de Marx. Sí, sí, pasó mucho el detalle de que, bueno, de eso trató en ese episodio. Bueno, si quieren vayan a escucharlo, pueden hacerlo cuando quieran, yo no me quejo, pero Sí, era ahí sobre lo eso, voy a sobre colocar cómo. como un episodio. Para recordar otra vez esta cuestión. Siempre en la descripción van a encontrar un episodio recomendado. Así que ahí van a encontrar la recomendación también del episodio de Marx que le dedicó Gabriela en su podcast La Esquina del Samán. Que Me ahora, faltó mencionar allí en el episodio lo de Gustavo Bueno, porque la verdad nunca le he entrado a Gustavo Bueno, no lo he leído y no quiero opinar de algo que no he leído. uh-huh. Sí, Pero a mí, aparentemente él también tiene su forma particular de presentar a Marx. sí, habría que también leerlo en algún momento. A mí me interesaría mucho leer un texto de un autor que él entrevistó, Armesilla, que él es un abogado argentino que escribió un texto que se llama Madre Patria.
¿Ese no será casualidad Marcelo Gullo? Creo que es él, sí, Marcelo Gullo. Es bastante Que, polémico también. que sí es bastante polémico por algunas cifras y me parece haber visto que cita como a figuras como Vasconcelos en su obra que no son propiamente, diría yo, pues buenas referencias para hacer tu investigación de cómo era la configuración de la sociedad azteca. Pero bueno, vamos a dejar eso para otro momento que hay que avanzar con Y el sen. aquí, y aquí 5 minutos, 5, 8 minutos se convierte fácilmente en una hora. Sí, es que era lo que me pasó con Libertad de lo que surja, que como 6 5 segundos de decir un bulo es como, oye, hay que analizar esto y esto y esto y esto y esto y esto y te demoras ya 45 minutos. Solamente por 5 o 6 segundos de un bulo. Pero bueno, no estamos diciendo que Armesilla, por cierto, está diciendo bulos. Esa es su No, no, corriente, esa es su hasta los corriente momentos no he historiográfica. detectado, sí, hasta los momentos no he detectado algo que podemos llamar un bulo. No sé si con lo que cerramos el episodio anterior, lo de que Bolívar esperó las invasiones napoleónicas para hacerlo, puede considerarse un bulo. Puede ser simplemente una malinterpretación de los hechos también. Sí, bueno, habría que ver más adelante. Pero vamos a seguir. Guerra de Independencia, que duraría hasta 1814. Las guerras peninsulares en Portugal y España supusieron una doble invasión de tropas del Imperio francés y de tropas del Imperio británico. Supuestamente los británicos invadieron a Portugal y España para defenderlas de Francia, pero lo que de verdad ocurrió es que tanto Inglaterra como Francia invadieron la península ibérica y destruyeron la protoindustria nacional portuguesa y española de inicios del siglo XIX, destruyendo además con ello varias ciudades y provocando en toda la guerra más de 1 millón de muertos en la península ibérica. En 1810, Bolívar se unió a la Sociedad Patriótica de Caracas, organización oligárquica que, al igual que ocurrió en otras ciudades como Guayaquil, Lima, Valparaíso o Buenos Aires, ya obedecía a los intereses británicos. Estas oligarquías de ciudades porteñas Ok. habían visto engordadas sus cuentas personales y su Que posición no de puedo ponerle clase pausa. debido al contrabando que durante décadas habían realizado con Londres y con el resto de Inglaterra. En 1811, Simón Bolívar fue testigo. No le podía poner pausa, no sé por qué. Ok. Eh, No, la sociedad patriótica, al menos en Venezuela, no obedecía a los intereses de Inglaterra. Defenderlas de Francia, Eso pero lo que de verdad ocurrió Perdón, es es que no que sé qué pasa. tanto Inglaterra como No sé qué pasa que... Creo que se te está actualizando la página. Ok, entraste por error al perfil. Ibas como en el minuto 16, si no me equivoco, 16 y algo, por ser las moscas. Mientras tanto, voy haciendo el comentario que te iba a hacer. No hay realmente una prueba de que podamos decir de que la sociedad patriótica en Venezuela estuviera a la orden o al servicio, o que fueran una creación de Inglaterra. Podemos decir, sí, como lo comentamos, participa allí realmente es Miranda, ¿ok? Que Miranda toma esta idea de la sociedad, de su experiencia en la Revolución Francesa. Sí se sabe que había un agente británico presente en Caracas en ese momento. No era miembro de la sociedad patriótica por razones obvias. O sea, el tipo, por más que sea, tenía que mantener un perfil relativamente bajo o causar la menor cantidad de problemas posible. Pero en cuanto destituyen al capitán general, a Vicente Empanán, él empieza a publicar abiertamente todos los días un periódico, no recuerdo el nombre, ese está registrado, no, así que no tengo la mano ahorita. Yo generalmente consulto eso en ese personaje, en el diccionario de historia de la Fundación Polar en Venezuela, aparece una biografía de él, y él sí publicaba mucha información respecto a críticas al gobierno español, defensa de un modelo alternativo de gobierno, acerca de modelos como el de Estados Unidos, el de la democracia representativa, bueno, el de la federación, como le decían ellos, y tiene una serie de publicaciones constantes que tenían el objetivo de influenciar el debate político que estaba en ese momento presente en, tanto en el Cabildo como en la sociedad patriótica. Pero, ojo, teniendo en cuenta que estaba Miranda presente, que Miranda tiene desde hacía 30 años antes la intención de separar y Venezuela de
España, y de hecho él tenía un proyecto que llamaba Colombia. Esa es la razón por la cual después termina llamándose Colombia, toda esa zona, toda la república de Colombia, lo que es ahorita Colombia, Venezuela y Ecuador. Toda esa zona se llamaba Colombia. Bueno, Panamá también estaba allí. Era por ese proyecto de Miranda. Todas estas ideas ya estaban contenidas dentro de Miranda. ¿Podemos decir que Miranda era un agente británico? No. Lo más fácil sería decir que Miranda era una pieza que el Imperio Británico trataba de jugar cuando más le convenía. Pero Miranda era una figura más problemática para el Imperio Británico de lo que en la actualidad un conspirador quisiera admitir, realmente. Durante mucho tiempo, más bien, el Imperio Británico boicoteó los planes que trataba de hacer Miranda. No tenía pleno control sobre Miranda, ni era que Miranda hacía lo que le daba la gana. Él trataba una y otra vez de ganarse el favor de Inglaterra, de que lo dejaran salir. De hecho, él consideró que durante mucho tiempo fue prisionero en Londres, porque el Imperio Británico no lo dejaba salir. ¿Ok? Le boicoteaba las salidas y todo. Era una figura complicada. Sí era una pieza que el Imperio Británico dejó jugar. ¿Cómo la dejó jugar? Bueno, dijo que Miranda se fuera, por ejemplo, en un momento determinado, eso fue creo que en 1806, se fuera a Estados Unidos, que reuniera el dinero, le pasó por intermedio, en medio de otras personas parte del dinero que necesitaba para comprar las armas, y dejó eso corriendo y dejó que Miranda se lanzara solo en una aventura que, por cierto, fracasó cuando él intentó desembarcar en Coro en 1806 o 1807. No recuerdo ahorita la fecha exacta del desembarco en Coro. El caso es que no es que era un agente británico, ni era que la sociedad patriótica estaba dirigida por Inglaterra. Eran piezas que cualquier imperio, cualquier político deja correr porque le conviene, pero no las dirigía, no las coordinaba, no tenía realmente ningún control sobre ellas. Si realmente Inglaterra tenía control sobre la sociedad patriótica, era porque era equivalente a decir que estabas gobernando en Venezuela y no gobernaba España. Entonces, ¿para qué ibas a tumbar el gobierno? ¿Para qué ibas a terminar de secesionar si ya tenías el control efectivo? No es tan fácil. No, no, es que es otra vez poner el énfasis en la conspiración británica, como si nuevamente no hubiera ninguna ningunos intereses propios, si se quiere, Exacto. de... Los británicos conspiraron, eso sí. ¿Cómo conspiraron los británicos? Bueno, ellos tenían la posibilidad de dejar ir a Miranda y lo dejaron ir. Ellos tenían la posibilidad de recibir a los llamados patriotas, pues a los republicanos de Venezuela en Londres, y les permitieron, se dejaron sin levantar ninguna queja ni nada, pero ojo, siempre vigilándolo, abrir una oficina donde dejaron también que reclutaran y pagaran mercenarios, que eso sí se hizo cuando se creó la Legión Británica que peleó en la Guerra de Independencia en Venezuela. Eran mercenarios que las mismas autoridades de la Primera República contrataron en Londres. Quiere decir que Inglaterra dirigió esa operación, no la dirigió, pero le convenía y por lo tanto la permitió, la dejó pasar. Ya, bueno, vamos a seguir. Uy. No sé qué le pasa a YouTube ahora. En 1810, Bolívar se unió a la Sociedad Patriótica de Caracas, organización oligárquica que, al Ok, igual estoy que sin audio ocurrió otra en otras vez. ciudades como Guayaquil, Lima, Valparaíso o Buenos Aires, ya obedecía a los intereses británicos. Estas oligarquías de ciudades porteñas habían visto engordadas sus No sé cuentas qué pasa. personales y su posición de clase debido al contrabando que durante décadas habían realizado con Londres y con el resto de Inglaterra. En 1811, Simón Sí, Bolívar entiendo. fue testigo, aunque no firmante, de No... como que está como inestable, pero no pasa, por ejemplo, en otras páginas web. Ok, si quieres puedo compartirlo yo también. ¿En qué minuto estaba? ¿16 cuánto? 16... como 48, una cosa así. Ok, vamos a darle allá.
Ajá. país ¿Tú me dices si se oye bien? Sí, se oye. ya obedecía a los intereses británicos. Estas oligarquías de ciudades porteñas habían visto engordadas sus cuentas personales y su posición de clase debido al contrabando que durante décadas habían realizado con Londres y con el resto de Inglaterra. En 1811, Simón Bolívar fue testigo, aunque no firmante, del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. Este acta, sin embargo, en un principio no fue más que nominal, pues pronto se desataría en el Virreinato de Nueva Granada una serie de conflictos bélicos que, al igual que en el resto de virreinatos, darían lugar a guerras civiles entre españoles. Ok, de ese punto de las guerras civiles, ya hicimos un comentario. Yo soy partidario de considerar una guerra civil, pero en la interpretación que da Vallenilla Lanz. Ese texto lo pueden encontrar también, está en internet disponible en muchas partes, se llama... aparece en un libro de Vallenilla Lanz que se llama Cesarismo Democrático, casualmente, que resume bastante bien el pensamiento positivista de la época. Y sí, Bolívar no firmó el acta de independencia porque Bolívar no era miembro del Cabildo. Para firmar el acta de independencia tienes que haber sido miembro del Cabildo, tenías que haberte postulado por alguna ¿cómo se llama? De las provincias de la capitanía y por lo tanto, en nombre de esa provincia firmar la independencia. Se opusieron creo que Coro, Maracaibo y no me acuerdo qué otra provincia es más, que se opusieron a la firma del acta de independencia y hubo una provincia que creo que fue Oriente que no estuvo presente. No estuvo presente en el cabildo en ese momento y por eso su acta no se firma. Está la cuestión del debate de las 7 estrellas de la bandera, 7 y 8 estrellas de la bandera de Venezuela se debe a eso. Habían originalmente 7 estrellas correspondientes a las 7 provincias que firmaron el acta de independencia. Y bueno, también se podría usar las categorías de realistas e independentistas. También. Para mencionar que era una guerra civil. Cosa que él también hace alusión a esas categorías más adelante. Ok, damos Aunque, play. aunque yo creo que ya Ajá. hay un momento, yo no sé si era 1814. Era ya en 1814 cuando ya Simón Bolívar habla de americanos. Entonces ya se hace una distinción entre americanos y españoles. Para el 14, creo que sí, creo que es para el 13 realmente, eso si no me equivoco, que creo que lo menciona aquí más adelante, que es el decreto de guerra-muerte. Sí, habla el decreto de guerra de muerte. Ese creo que es 13, año 13, año 14, sí, está por ahí, tienes razón. Ahora sí, puedes darle play. Ok. No entre españoles y americanos o latinoamericanos, sino guerras civiles entre españoles porque todos eran españoles entonces. Las llamadas guerras de independencia fueron realmente guerras civiles entre españoles de ambos hemisferios, nacidos tanto en la España americana como en la España ibérica, y entre hermanos y familiares incluso, enfrentados en un bando llamado realista y en otro bando separatista. La declaración de independencia de 1811 fue abortada por la acción militar liderada por el realista Domingo de Monteverde, capitán general de Venezuela que acabó con la autoproclamada Primera República. En 1800... Domingo de Monteverde era capitán general de Venezuela. No recuerdo. No, creo que no era capitán general de Venezuela. Creo que es nombrado capitán general después. Porque en ese momento, si no me equivoco, Domingo de Monteverde, él desembarca en Coro proveniente de, creo que del Caribe. Ok, esa parte habría que verificarla. No estoy seguro. Lo que sí es cierto es que no fue tan sencillo como decir que la operación de Monteverde abortó la Primera República. La Primera República se cae también en un proceso de guerra civil bastante complejo. En distintas batallas, Domingo de Monteverde viene, desembarca por Coro, se produce todo un movimiento de alzamiento y de dificultad de control, porque obviamente muchas provincias se opusieron a la declaración de independencia, aunque los miembros del Cabildo lo firmaran. Y bueno, no le toca a Miranda que formar un ejército e ir a combatir. Pierden diversas batallas y la batalla decisiva, que no sé si él, creo que lo menciona aquí en ese momento, una de las batallas decisivas ocurre en la zona de Valencia y en concreto en Puerto Cabello. Cuando se pierde el control de Puerto Cabello, plaza que le tocaba cuidar a Bolívar, y parece ser que Bolívar, por un descuido, no se encontraba en el momento presente dentro del puerto, sino que estaba afuera en la ciudad, dentro de la fortaleza del puerto. Hay una rebelión, un alzamiento de los prisioneros que toman el control del puerto y Bolívar, en vez de ir a
aplastar la rebelión de los prisioneros, decide retirarse y regresar a Valencia. En ese momento se pierde el control de la plaza de Portocabello, y cuando se pierde Portocabello, básicamente pierdes el dominio de toda la costa occidental de la provincia de Venezuela. Lo que hace que, bueno, no puedes recibir apoyo, no puedes recibir nada, y no te queda otra que perder eso. Después de eso, Miranda, estratégicamente hablando, no podía defender la provincia central de Venezuela y decide capitular, rendir para evitar un conflicto más fuerte, algo que la mayor parte de los patriotas no estaban de acuerdo, y bueno, eso fue una serie de conflictos después. Todavía está en debate de qué fue lo que realmente pasó, si se puede acusar o no de traición a Bolívar, por esto sí, por la entrega de la plaza de Portocabello. Es un debate que todavía está presente, qué fue lo que ocurrió realmente en Portocabello, porque hay versiones contradictorias entre los documentos. Ya, bueno, no sé. En eso sí soy desconocedor. Sí, estos son detalles propios de la historia aquí de Venezuela como tal. De hecho, entiendo que Hermesillas no lo mencione porque son cosas que generalmente estudian o personas que están dedicadas a Bolívar o los venezolanos como tal. Vale. Bueno, continuamos entonces. ¿Continuamos? 13, Bolívar es apoyado por Camilo Torres, entonces gobernador de las efímeras Provincias Unidas de Nueva Granada, para poder redactar el Manifiesto de Cartagena, el cual reorienta ideológicamente a los separatistas y permite a Bolívar encabezar la llamada Campaña Admirable, la cual logró derrotar a Monteverde. Antes de esto, y esto es muy importante, Bolívar firmó el decreto de guerra a muerte. En aquel contexto de guerra civil, este decreto de guerra a muerte acusaba a Monteverde de cometer crímenes y abusos para, cuidado, así justificar los crímenes y abusos del bando separatista que ya lideraba Bolívar, tanto los anteriores como los posteriores a la derrota de Monteverde. Ok. Dicho así, suena bastante mal, porque no fue exactamente así como pasó. También hay otro pequeño debate, aunque vamos a decirlo así, de forma oficial, se considera a Bolívar como el autor del decreto de guerra a muerte. Hay una corriente de historiadores que dicen que el decreto de guerra a muerte en realidad es de Nicolás Briceño, otro miembro del Ejército Patriota, un líder también del Ejército Republicano, de los separatistas, pues, en la provincia de los Andes, en Venezuela, que es originalmente de él, dicen, el decreto. A pesar de que de todo, o sea, se basan en eso teniendo en cuenta que aparece un documento de Briceño firmado 2 días antes con un texto muy similar de decreto de guerra a muerte. Aparte de eso, ok, hay que reconocer lo siguiente. Tradicionalmente se considera el decreto de guerra a muerte como una oficialización de lo que ya estaba pasando. A mí me extraña que Armesilla no mencione en el video, al menos en ninguna parte, la figura de José Tomás Boves. Creo que no la menciona. De Boves. Uh-huh. Sí la menciona más adelante, pero me parece que lo que dice sobre él era como que parece como que sí se cometieron unos crímenes, unas cuestiones, pero que ahora no recuerdo exactamente si intenta blanquearlo un poco después. O sea, como Es que difícil. reconoce cosas, pero por otro lado dice como que sí, pero no fue tan violento como Bolívar. Me parece que algo así menciona Para algo ese así. momento, para el momento en que Bolívar hace el decreto de guerra a muerte, ya era en base también al hecho de que no solamente Boves, sino el mismo Monteverde había sido bastante cruel. ¿Okay? En la represión, después de la disolución de la Primera República, la represión de Monteverde fue bastante cruel. ¿Okay? Sí, es que hay unas narrativas. Eso yo lo he encontrado cuando comencé a buscar sobre eso. Vi muchos artículos, particularmente de diarios españoles, que hablan acerca de la, ¿cómo se le diría? De la excesiva violencia de Bolívar y al mismo tiempo como blanqueando a las figuras del bando realista, de, de los españoles que también llegaron ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que trajo los soldados de Con, España? con Morillo. Con Murillo. Sí, bueno, los españoles que llegaron con Morillo no es que eran unos ángeles, pero ciertamente eran menos violentos que los hombres que estaban Con Monteverde. con Boves y Morales y con Monteverde, pero sobre todo con Boves y Morales, ¿no?
Boves y Morales eran, Boves era el capitán y Morales era lo que llaman su lugarteniente, ¿no? Y ellos supuestamente estaban al servicio o a la orden de Monteverde. El problema está que Monteverde nunca logró ponerles orden realmente. Por- en última instancia, si Monteverde y Boves se hubieran cruzado de frente, Boves no hubiera pensado dos veces en quitárselo de encima por las malas. Boves es una figura muy interesante. También es una figura muy violenta, ¿ok? Sí, Boves era, me acuerdo que Chávez lo mencionó una vez. bueno, Pero Boves era de estos hombres que comían, vivían, dormían con su tropa y con su gente, con estos famosos llaneros indomables que básicamente, como decían ellos, ¿cómo haces tú para enfrentarte a unos tipos que vivían todo el día montando a pelo un caballo, sin camisa, con la espalda llevando sol, ese sol del llano 24/7, y que bueno, si no tenían nada que comer, venían, conseguían una res en cualquier lado, la mataban, se le echaban al hombre y se comían esa carne semicruda el resto del camino. Era difícil luchar contra los llaneros por eso, ¿no? Y Boves era el hombre que dirigía a estos llaneros. Es famoso de Boves el asalto a la ciudad de Valencia. Eso ya estamos hablando de la Segunda República. Cuando Bolívar trata de enfrentar a Boves, se enfrentan en la batalla de la Puerta, pierden y tienen que rodear el camino. Dejan atrás, lamentablemente, abandonan la ciudad de Valencia y los realistas que estaban en Valencia salen contentos a recibir a Boves. Todos los realistas, por supuesto, son personas blancas, casi todas blancas, ¿no? O de este sector aún peninsular, ¿no? Y Boves, ellos pensando que Boves, al ser miembro de las tropas del rey, iba a recibirlos y a contentarlos, iban a pasar una fiesta con él, y Boves se contentó en lo que llamaban hasta ahora la orgía de sangre de Valencia, en donde, bueno, básicamente cualquier persona que fuera blanca, no importa si fuera realista o no, era pasada por las armas, pero de la manera más cruel. Los quemaban vivos dentro de una iglesia, mujeres y niños, porque no querían salir, o entraban y los mataban dentro de la iglesia, los quemaban vivos, organizaban una especie de torneos parecidos a los de la película Apocalipto, donde los ponían a correr y competían a ver quién lograba matarlos primero, ese tipo de cosas. Esa orgía de sangre de Valencia duró más o menos una semana. Literalmente aniquilaron la ciudad de Valencia. Cuando llegan esas noticias, por supuesto, a Caracas se produce la gran desbandada, nadie quiere quedarse en Caracas, Bolívar no tiene ya hombres con qué luchar ni con qué defender Caracas. Del otro lado está Santiago Mariño, que Santiago Mariño nunca lograba ponerse de acuerdo con Bolívar y se callaban un poco mal al parecer. Y por supuesto, esa enemistad entre Bolívar y Mariño ocasionó que cometieran muchos errores a la hora de combatir a Boves y no les tocó de otra que abandonar Caracas. Y por supuesto, cuando pasan por Caracas, a los que quedaron en Caracas se los pasaron por las armas y los otros se fueron en lo que se conoce como la migración a Oriente, que durante creo que 3 a 4 semanas se fueron a pie mujeres, niños y ancianos por la selva de la zona norte de Venezuela hasta llegar a la ciudad de Cumaná y nadie podía quedarse atrás porque detrás venían las tropas de Boves persiguiéndolos. ¿Ok? Entonces muchas personas murieron de fiebre, de hambre, picaduras de serpientes, se los comían, literalmente se comían los tigres a las personas allí, a los niños y a las mujeres, al que se iba quedando atrás, hasta que finalmente un pequeño grupo de los casi 20.000 que salieron de Caracas llegaron a Cumaná. Cuando llegan a Cumaná, a los 2 días, sin poder tener capacidad de organizarse, salen a enfrentarse con Boves. Boves muere, por cierto, en esa batalla, pero asume Morales, que es su lugarteniente, y Morales llega y saquea Cumaná con todos los que estaban adentro, incluyendo mujeres y niños, no perdonaron a nadie, y quedaba el último bastión que quedaba de la República, de la Segunda República, era Maturín. Bolívar había huido por mar otra vez y sale al exilio hacia Jamaica y hacia esta zona. Este, Mariño huye hacia el sur y queda protegido, quedan allí, si no mal recuerdo, quedan los Monagas. Ahí muere el padre de los Monagas, que fueron una figura muy importante en la historia de Venezuela en el siglo XIX. En el asedio de Maturín creo que dura como 3 semanas hasta que finalmente cae y por supuesto aniquilan a todo el mundo. Total que puedes sacar la cuenta que allí los 20.000, 30.000 personas que formaban la casta aristocrática blanca de Venezuela es aniquilada entre el saqueo de Valencia y la emigración a Oriente y la caída de Maturín. Por eso te digo, no quedó nadie. La clase mantuana venezolana es exterminada en el año 14. sí, a ver, lo que pasa también es que Boes, según lo que yo tengo entendido, él, él tiene, digamos, un acercamiento a las masas populares. Y Sí, esas sí lo masas tiene. populares
como han sido vilipendiadas y atacadas por la clase blanca y oligarca y los mantuanos, es como una forma de, vamos a decir, de venganza. Hay mucho de allí. Eso fue lo que se conoció como la Guerra de Colores. Esa es la razón por la cual cuando se van acercando las tropas de Boves y teniendo la experiencia, por cierto, de lo que pasó en Puerto Cabello, que se alzaron la plaza de prisioneros, se alzó y tomó el control de Puerto Cabello en el año 12, cuando estaba el Carso Miranda, había una situación parecida en La Guaira, cuando las tropas de Boves se acercaban. ¿Cuál fue la orden de Bolívar, teniendo en cuenta lo que le había pasado en, en Puerto Cabello? Bueno, todos los prisioneros realistas que se encontraban en La Guaira, incluyendo los que estaban en el hospital, iban a ser ejecutados y son ejecutados, si no me equivoco, creo que 1.700 prisioneros realistas, que fueron durante 3 días literalmente. Decían que corrió un río de sangre, porque los iban llevando todos en grupos de 10 en 10 o de 15 en 15 a una piedra a las afueras de La Guaira, y ellos los iban matando, no podían utilizar balas, así que los iban degollando. Eso fue horrible. ¿Es un crimen de guerra? Sí lo fue. Pero como puedes ver, crímenes de guerra en esa guerra estaban a la orden del día. Sí, era como una respuesta precisamente de ambos bandos, como, no sé cómo decirlo. Sí, ¿cómo te explico que era una guerra de las más crueles que han habido en el continente? Se dice que es superior a la guerra de independencia de Venezuela en crueldad. Podemos situar solamente quizás la guerra del Paraguay y la guerra racial en Haití. Sí, la triple alianza. Pero, y también hay otra cosa que es que eso hace que Bolívar se dé cuenta de la necesidad de poder integrar a las clases populares dentro del movimiento independentista. Eso es correcto. Después de eso es que Bolívar hace un viraje a una visión un poco más popular de la población, porque antes de eso Bolívar era un miembro de la aristocracia y siempre se pensó como tal. El decreto de guerra-muerte perdonaba a los blancos y a propietarios y perdonaba a los canarios, que creo que es algo que Hermesilla va a mencionar aquí que él no entiende. Pero creo que ya hemos comentado en los episodios anteriores acerca del papel que tenían los canarios. Una de las razones por las cuales perdona a los canarios también es porque los canarios eran considerados también como no españoles, pues eran considerados como gente de abajo. Y también por el hecho de que de alguna manera querías reconciliarte con ellos, porque al gobierno de Monteverde, cuando cae la Primera República, se lo conoció también con el nombre de la dictadura de los canarios, porque Monteverde y todos los que andaban con él eran canarios. Y obviamente tuvieron, ¿cómo se llama? Tuvieron más condescendencia y más beneplácito hacia las personas que eran canarias. Obviamente, todos los mantuanos, todos los miembros de la aristocracia criolla, fueron expulsados de todos lados y fueron perseguidos, condenados. No, o sea, quizás no les hacían nada, pero los rechazaban, no les daban nada. Y por supuesto, en una situación crítica de económica como esa, era complicado, pues. Sí, Entonces Bolívar estableció una especie de amnistía también con los canarios. sí, sí, es que en el decreto de guerra hay precisamente se habla de la amnistía y ese tipo de cosas. Pero es que incluso él también va a hablar de que hay un supuesto, digamos, intento de exterminio hacia los españoles peninsulares que en base a lo que has mencionado y lo que he estado leyendo es más complicado que solamente pensarlo como una guerra de exterminio contra los españoles, porque se parece más bien precisamente a una guerra de clases. Una guerra de clases que ya venía siendo incitada precisamente por un modelo, que era lo que mencionábamos anteriormente, un modelo colonial que mantenía a una gran parte de la población en una situación básicamente de segregación. Eh, Correcto. entonces, las causas de segregación racial ejercidas por no sé si llamar eso racismo o de qué manera como categorizar eso, pero proveniente de los mantuanos y de las clases criollas sobre las clases populares, se va a convertir en un motivo que va precisamente a alentar esa carnicería y esa, y esa sangre, esa desproporción, pues. Aparte Ahí que es también donde... estaba lo del problema del monopolio de la tierra. Ahí también hay una Ajá. hipótesis que también que leí por allí que el latifundio, el tema de las relaciones de servidumbre traídas de la colonia con las encomiendas y las haciendas de los terratenientes,
de todos esos elementos de la repartición de la tierra, que luego en el siglo XX hubo toda una explosión precisamente en torno a reformas agrarias, precisamente por cómo la herencia española todavía, el latifundio todavía tenía presencia, incluso en el siglo XX. Y entonces hay evidentemente un rechazo a todo eso, de esa Sí, condición de servidumbre, esa condición de los terratenientes que tienen el control de las tierras y que son los que se enriquecen a raíz de ello. O sea, todo eso tiene que resultar en una especie como de explosión cuando se les da la oportunidad, cuando se les libera, digamos decir, bobes, esas cadenas para que saquen esa cuestión internalizada, lo que mencionamos en un video anterior del resentimiento, que lo exterioricen, que evidentemente eso va a tener una consecuencia militar, por en crímenes supuesto. de guerra. Pero también desde el otro lado, desde el otro bando, que se siente así como que cómo así que que esta gente de este estrato social va a hacer tal cosa. Va a ser una cosa contra nosotros, los criollos, los mantuanos, los blancos. Entonces va a haber también, evidentemente por fuerza, una reacción adversa también igualmente violenta sobre esas capas. Entonces no lo veo como una guerra de exterminio contra los españoles, a no ser que él esté hablando... No, es que él me parece que él habla de españoles peninsulares, como pensándolo como una guerra de exterminio. Y curiosamente ahora de los españoles peninsulares. Pero más bien parece ser una guerra civil fratricida entre gente de distintos Es estratos correcto. y clases sociales. Mira, hay dos analogías que se utilizan cuando se habla de la guerra de independencia de Venezuela en la historiografía venezolana. Se utiliza la analogía de la guerra de los 30 años, por el hecho de considerar una guerra campesina, y se utiliza, y por la forma de la violencia que toman las guerras campesinas alemanas, se la compara con la guerra de independencia con las guerras campesinas alemanas de la guerra de los 30 años, y por la participación de los llaneros, el papel que tuvieron las tropas llaneras, se lo compara también ¿cómo se llama? Con esta invasión que tuvieron los pueblos nómadas y los pueblos de a caballo, como por ejemplo el caso de Atila o de los mongoles, cuando ingresaban a zonas a los altiplanos e iban conquistando tierras en las zonas altiplanos. Porque fue más o menos lo que pasó, fue la invasión, también lo ven algunos historiadores así como la invasión de las tropas que eran propias del llano, de la gente que eran propias del llano, hacia los altiplanos y hacia las zonas montañosas de la cordillera de la costa venezolana. Porque una de las características de la guerra de independencia venezolana es que adelante iba avanzando, suponte, Boves o Morales o los comandantes, o Páez, que también era un líder llanero, pero del lado republicano, iban avanzando con sus tropas 700, 800 jinetes, o Páez Boves en algún momento llegó a reunir creo que 3.500 jinetes, que es una barbaridad, ¿no? Pero detrás de ellos iban mujeres, niños, esposos, todo el mundo iba detrás del ejército. Había una caravana de personas que se iban desplazando con ganados, con caballos, con comida, con cosas. Los pueblos iban avanzando entero detrás del ejército. El ejército nunca iba solo, no es que iba delante una tropa de 700 llaneros armados, es que venían 700 llaneros con mujeres, niños, amantes, todo el mundo iba detrás de ellos con un montón, con todo el arriado de vacas que iban a servir de alimento y de bastimento para ellos también. Quizás por eso a veces los ejércitos no avanzaban tan rápido. Esa es la historia de los ejércitos que usualmente no se cuenta. No Esa es se la cuenta, gente por lo general. que maneja los alimentos. Y ese es el contexto en el que yo me pregunto, en todo este contexto de desastre que fue el año 14, que fue del año 12 al año 14, 15, y que después invade Morillo con un montón de gente que viene con estos 30.000 hombres que reparte entre Venezuela y las costas de Cartagena y esa zona. ¿Qué podía significar? ¿Qué podían hacer, qué sé yo, 20, 30 masones que tenían poder en una sociedad que ya no existía? La sociedad sobre la cual los masones tenían poder dejó de existir en el año 14. ¿Qué podían ofrecerle los masones a alguien como Boves?
Es lo que te digo, o sea, no sé qué tan importante podemos considerar la masonería en el proceso de independencia, en el proceso de las revoluciones de independencia. No lo sé. Al menos en Venezuela habrán jugado un papel al comienzo. Después, básicamente, dejaron de existir cuando barrieron por completo a toda la población blanca y peninsular del país. Sí, bueno, esa es una pregunta que quedará para, no sé, para como incógnita. Porque realmente, bueno, al menos para mí y me imagino que para ti también, no, realmente no tiene tanta relevancia como la que sugiere Hermesilla. Al menos yo no la veo. No, yo tampoco. Bueno, ¿damos play? Sí. Vamos a ver si llegamos al minuto 25. Bolívar invitó a los españoles y canarios, no consideraba a los canarios españoles Bolívar, curioso porque también eran españoles y siguen siendo españoles, a que en caso de no oponerse a la separación, pudieran vivir pacíficamente en las tierras que controlaban los separatistas, llegando incluso Bolívar en ese decreto a perdonar a los que colaboraran con los españoles si habían cambiado de bando. Sin embargo, este decreto también sirvió para declarar el exterminio contra los españoles. Es decir, los españoles que habían nacido en la España ibérica, tanto hombres como mujeres, como niños, como ancianos, tanto civiles como militares. Sí, es lo que te decía. Sí. En teoría sí, pero básicamente llamaban español en el contexto de la guerra a cualquiera que se pusiera del lado realista. Y bastaba que tú dijeras que no eras español para que te pasaras de este lado. Si tú eras un peninsular, venga y pase. Pero una vez más, lo que hemos comentado, se sabe que la cantidad de españoles peninsulares que estaban en Venezuela eran realmente muy pocos. O sea, se calcula aproximadamente, creo que, si no mal recuerdo, el censo creo que daba 12.000, casi todos funcionarios. Sí, yo imagino que pasó lo que sucedía aquí también en el caso de Panamá, de que para esos procesos poco a poco fueron abandonando el territorio. O sea, no se quedaron. No, no, nadie se iba a quedar porque realmente no tenían nada allí, no tenían ni siquiera propiedades, eran funcionarios. Ujú. Sí, y el propio decreto también hace hincapié en que algo así como que el que no conspire contra, contra la causa justa, ¿no? Una cosa así, eh, no va a ser, no va a ser tomado como un enemigo. Eso es básicamente el argumento. O sea, así como que todo español que no conspire contra la causa justa no va a ser tomado como enemigo. Exacto, y cuando vienes y dices, sabiendo que hay pocos españoles, vienes y dices, si tú eres americano y no estás en contra de nosotros, no tienes nada que tener, no te vamos a hacer nada. Es casi una forma de perdón y de que solamente te voy a ejecutar o te voy a atacar o te voy a enfrentar si y solo si realmente te enfrentas a mí tú también. Si tú Sí, decides abandonar el ejército enemigo para no irte a mí, bienvenido. es una forma también de perdón, pero yo imagino que por la propia situación que atravesaba en ese momento el ejército separatista, que estaba perdiendo la contienda para 1813 y 14, porque luego Bolívar se tiene que ir a Jamaica, cosas así. Bueno, es confuso. Cuando Bolívar hace el decreto de guerra-muerte, estamos en plena campaña admirable, ellos iban ganando, el ejército republicano iba ganando. De hecho, él entra a triunfar en Caracas como 2, 3 meses después. Lo que pasa es que 2, 3 meses después, en el año 13, aparece, a finales del año 13, aparece Boves y en el año 14 Boves se apodera todo y para finales del año 14 está todo perdido otra vez. Es lo que te digo, Venezuela cambió de banda muchas veces. En el año 12 se instala la Primera República. Ese mismo, a finales del año 12 y comienzos del año 13, cae la Primera República cuando llega a Monteverde. A finales durante ese periodo, mediados del año 13, viene Bolívar con la campaña admirable y retoma todo lo que había perdido el año pasado, lo vuelve a tomar otra vez y toma el control de casi todo. Creo que lo único que no toman es Puerto Cabello, no me acuerdo, pero toman casi el control de todo. Luego aparece Boves y vienen y pierden otra vez el control, de básicamente todo, y estaban tratando de reconstruirse, de instaurarse, y bueno, lamentablemente viene y desembarca Murillo en el 15 y no les queda de otra que salir e irse a Jamaica. Ujú. Donde, por cierto, después de eso vuelven a hacer otra invasión, ya no desde Colombia, sino desde la zona oriental, y vuelven otra vez el periodo y queda Venezuela partida por dos como por 6 años. Pero bueno, podemos continuar.
Ok. Que fuesen partidarios de mantener al Imperio Español en América. La campaña de guerra a muerte contra los españoles fue prácticamente una campaña de exterminio promovida por el propio Simón Bolívar, y esta se mantuvo hasta el año 1820. Bolívar no solo mandó fusilar a 886 prisioneros en Caracas, sino que también mandó ajusticiar a cerca de 1000 enfermos en el hospital de La Guaira. Lo que hemos comentado de ese episodio, que entre los prisioneros y los del hospital sumaban como 1700, 1800. Era más o menos por ahí la cifra. Sí. Esa es la bandera de guerra a muerte de Bolívar, por cierto, que fue muy utilizada durante la guarimba en Venezuela también. Los que los hombres de Bolívar decapitaron a machetazos, incluso muchos de ellos tendidos y postrados en sus camas, totalmente enfermos e impedidos. Por cierto, el propio Bolívar traicionó a uno de sus mentores ideológicos, a Francisco de Miranda, cuando en el año 1812 este firmó con los realistas, derrotado por Monteverde, la capitulación de San Mateo. Contra Miranda, Bolívar realizó una conspiración, un golpe de Estado, entre comillas, y entregó a Miranda a los realistas. Ok, el episodio de Miranda está muy comentado. Es muy comentado esa parte. No lo catalogaría de golpe de Estado porque ya Miranda, primero Miranda no era presidente, Miranda era jefe de los ejércitos. Segundo, ya la capitulación estaba firmada y Miranda, entre las cuestiones de la capitulación estaba que se le daba una amnistía y el permiso a Miranda de salir. Ya la República había dejado de existir para ese momento y ya no estaban dirigiendo ningún ejército. Sí, Bolívar, junto creo que a 3 o 4 personas más, entran en la habitación de Miranda, lo arrestan y lo entregan a los españoles antes de ellos mismos salir. Ese acto de traición de Bolívar hacia Miranda tiene muchas interpretaciones. Ok, se lo considera también como un episodio triste porque muchos pensaban que debías de haber dejado salir a Miranda, pero también se entiende quizás como una suerte de orgullo herido por el hecho de que Miranda había entregado la República en vez de pelear hasta el final, ¿no? Es un debate que todavía está ahí abierto y donde, bueno, básicamente cada quien interpreta lo que quiera respecto a eso, a cuáles fueron no cuáles fueron los motivos, sino si los motivos de Bolívar y compañía para entregar a Miranda fueron válidos. Bueno, igual también esa parte es una situación que desconozco, así que en eso te escucho. No me parece mal. Lo único que no estoy de acuerdo es que lo haya llamado como golpe de Estado. Insisto en una cosa, es importante señalar que Bolívar separaba a los patriotas de los españoles y canarios, cuando, insisto, todos eran españoles entonces. Bolívar solo veía como españoles a los nacidos en la península ibérica. Y, repito, me reitero, Bolívar veía como su patria a la América española sin contar con la España ibérica. No contaba como su patria a lo que él entendía que era la metrópoli. Porque, entre otras cosas, Bolívar entendía que era la España ibérica la que había negado a su padre la condición de marqués. Ok, no era por eso. Te decía, que eso era como lo que mencionaba más al inicio, de que no se entendía la parte de la cuestión de Del marquesado. Y que él lo iba a volver a mencionar más adelante, como por el minuto entre 20 y 30 minutos por ahí, pero no sabía exactamente cuándo. Pero bueno, ya lo dijo. Y la interpretación que decía en ese momento era, o lo que deja entrever eso, es como que en parte el rechazo a España tenía un poco que ver con la negación al título de marqués a su padre, pero eso igual ya lo habíamos discutido y no... Sí, creo que con todo el contexto que hemos dado, caemos en cuenta que no es suficiente ese motivo para sentirte que no eres español, por decirlo así. Tras la caída de Monteverde, el bando realista pasa a ser liderado por José Tomás Boves, quien fue acusado por los bolivarianos de realizar una matanza de blancos en Venezuela. Ahora que lo mencionas, creo que sí es cierto que Monteverde no estaba ya en la dirigencia. Creo que el que estaba en la dirigencia, el comandante en jefe, era Diego de la Torre, creo que se llamaba. Pero Boves era uno de los comandantes que estaba al servicio, que estaban nominalmente
¿es cierto? Bajo mando de la torre, pero realmente el hombre fuerte y que dirigía todo sí era Boves en la práctica concreta. Particularmente cuando entró triunfalmente con sus tropas en la ciudad de Caracas. Aunque algunas fuentes afirman que durante esa entrada triunfal de Boves en Caracas, apenas se realizaron matanzas y saqueos. No se las realizaron, ¿es cierto? Es cierto que apenas se las realizaron, pero es porque la mayor parte de la población había huido ya hacia, hacia Cumaná, huyendo de Boves porque todo el mundo sabía lo que había pasado en Valencia ya. Claro, pero también él va a decir ahí precisamente que la ciudad está principalmente vacía, pero no contextualiza, porque allí parece como que hace como un cierto, no sé si es la intención explícita, Eh, pero no lo lo sé deja como a un tampoco. nivel implícito, como un blanqueamiento de la parte realista ahora con la figura de Boves. Pero no sé, es como, es una cosa un poco extraña la forma en la que menciona la figura de Boves. Pero sí, dale. Y Ok, vamos a ver cómo continúa. Sí, apenas se realizaron asesinatos por parte de las tropas realistas dirigidas por Boves, porque la ciudad apenas ofreció resistencia a Boves y sus tropas y no había casi nadie por las calles. Y es cierto que Boves fusiló separatistas, pero también es cierto que Boves, al igual que Bolívar, proclamó bastantes indultos. Sí, proclamó indultos porque a Boves no le importaba si tú eras separatista o no, si tú eras republicano o realista. A Boves le importaba que tú no fueras mantuano. uh-huh. Sí, La guerra de Boves era una guerra de clases, literalmente, o de colores, como la llamaban en aquel momento. Ante la entrada triunfal de las tropas realistas de Boves en Caracas, Bolívar logró movilizar a 20.000 personas, también civiles, en una emigración hacia el oriente venezolano, supuestamente para proteger a esas 20.000 personas de las tropas realistas. Pero dicho movimiento de personas produjo una serie de acontecimientos ignominiosos a nivel bélico e histórico. Y cuidado, Boves acabó siendo traicionado y asesinado por los realistas. Mm, descartó lo No, que mencionabas, no, el no. movimiento de los 20.000. Exacto, pero Boves no fue traicionado ni entregado por los realistas. Boves muere en combate. Boves muere en combate. Todavía no se sabe quién mató a Boves en la batalla, porque Boves luchaba en primera línea siempre. Lo único que se sabe es que en la batalla estaba, si no me equivoco, Rivas, se devuelve, Bolívar ya no estaba presente en ese momento allí. Rivas se devuelve, está comandando la carga de caballería para tratar de detener a Boves en Oriente. No me acuerdo en qué lugar fue la batalla donde muere Boves, pero Boves está al frente de su ejército. Una de las características de él es que él peleaba en primera línea y dirigiendo a los hombres, ¿no? A caballo. Se lanzan a la refriega, están en la cuestión, los patriotas pierden, los republicanos pierden la batalla y tienen que retirarse. Lo que nadie se explica fue que al final de la batalla, nadie sabe en qué desastre encuentran entre los cuerpos, entre los cuerpos de los muertos, el cuerpo de Boves. Todavía no se sabe realmente quién fue el que mató a Boves. Hay algunas sospechas de quién pudo haber sido y se identificaron al nombre de uno o dos soldados que se creen que fueron los que mataron a Boves en la batalla, pero como creo que fue el mismo caso que pasó con el Barón Rojo, parece ser que el que mató a Boves ni siquiera supo que lo mató. Continuamos entonces. Ok. Supuestamente se dice que fue asesinado por su segundo, Francisco Tomás Morales. Antes de su muerte, Boves logró organizar bajo su liderazgo a numerosos indios, mestizos y negros, no solo contrarios a la secesión, sino también contrarios al mantuaje caraqueño blanco que defendía la oligarquía criolla separatista, liderada, no olvidemos, por Simón Bolívar. El propio Bolívar era mantuano, terrateniente, esclavista y oligarca, como he probado antes. En 1814. Bueno, no tenías que haberlo probado, todo el mundo lo sabía aquí en Venezuela ya. Y aparte también, otra vez, todo eso, reitero, ocurrió y fue avalado por el sistema del Imperio Español generador. También. O
sea, que esas clases oligarcas y mantuanas no aparecieron así mágicamente y un día comenzaron a imponer una relación de servidumbre con las agrupaciones indígenas y de origen africano, sino que fue algo que fue habilitado precisamente por el status quo que se instaló a partir de la erupción de la colonia. Entonces, No, no es no tan era buen ni tan argumento. generador. No era ni tan generador el imperio, quizás. Claro, no sé qué tan buen argumento sea señalar todo ese tipo de cosas porque lo que se estaría revelando es que básicamente otra vez, no sé si se le pueda llamar un desliz, pero de que las condiciones que generaron esa guerra de colores, esa guerra de clases, esa lucha interna, fueron forjadas desde sus inicios por el propio status quo que previo a la aparición de la república ya independientes. Es correcto. Ok, damos play. 14, Bolívar firma el manifiesto de Carúpano, en el que analiza la caída de la también efímera llamada, autoproclamada Segunda República Venezolana, y llama a la liberación de los esclavos en el bando separatista. En primer lugar, porque necesitaba tropas, y en segundo lugar, porque el fin de la esclavitud era fomentada por el Imperio Británico para liberalizar fuerza de trabajo esclava que era más cara de mantener, siendo convertida esta en clase obrera, en proletarios. Ok. Allí otra vez la cuestión del Imperio Británico, pero también se deja de lado una importante influencia en la vida de Bolívar, que fue la figura de Alexander Petion en Haití. Es correcto. Precisamente ahí hay una influencia por el tema de la abolición de la esclavitud, parte, digamos, también de los acontecimientos que habíamos descrito anteriormente, y también por la influencia de Petion. Entonces, decir que todo fue porque los británicos y que la Bolívar cambia una postura distinta porque era mejor abandonar el sistema esclavista porque era más barato convertirlos en trabajadores, asalariados, es también como un poco como deliberadamente, no sé si por falta de fuentes, es que esa parte es muy confusa, porque se deja de lado esos elementos, esas variables. Como que, bueno, el Reino Unido decía esto, bueno, Bolívar entonces se acopla a la ruptura de la esclavitud por esta y por esta razón. Mira, hay una teoría que me parece más interesante que la de Hermesillas. Y digo una teoría porque no hay pruebas de esto, ¿ok? Él menciona algo así, ¿ok? Que dice que pide la liberación de los esclavos en el bando realista, o sea, tomas la broma y cualquier esclavo de la zona donde estés, en teoría, conquistando, los liberas y los colocas, llevas a luchar a tu bando y, por supuesto, el que lucha allí obtiene su libertad y todo eso, ¿no? Hay una legislación que ellos se inventan para eso. Pero me gusta más, me parece más interesante la teoría de un historiador llamado Juan Bosch, no sé si lo has escuchado. No. Juan Bosch, no me acuerdo si es puertorriqueño, ¿de dónde es que es Juan Bosch? Juan Bosch tiene la teoría de que Bolívar había ciertamente, primero que la guerra de colores ya estaba, ¿ok? El libro se llama, lo pueden buscar, es un ensayo que se llama Bolívar y la guerra social. Lo que nosotros llamamos guerra de colores o guerra de clases, Juan Bosch lo llama guerra social. Si es dominicano, es República Dominicana. Él decía que cuando Bolívar viene y decide, suponte, liberar a los esclavos y llevárselos, primero porque ciertamente había contraído un compromiso con Petion, y no era un compromiso cualquiera, era porque Petion había dado armas, dinero y todo lo necesario para continuar la guerra. Tenías una deuda abierta con Petion. Pero al mismo tiempo, Bolívar no había dejado de ser un esclavista y por lo tanto un racista. Aunque no consta en ningún documento, y por eso Juan Bosch lo llama una teoría, él dice que por lógica, la deducción dice, lo que pudo haber hecho Bolívar, la única razón que se le ocurre para que Bolívar haya llevado a las tropas que estaban en Venezuela a combatir en Colombia, Perú y Bolivia, o sea, el Alto Perú y toda esa zona,
era que esos hombres que estaban allí estaban, una vez que terminaba la guerra, que tú habías terminado de pelear, que ya habías derrotado a los peninsulares, como decía el Mesías, a los españoles, como diría Bolívar, que ya no tenías nadie con quien pelear, ¿contra quién crees tú que iban a seguir peleando? Contra los mantuanos que todavía estaban allí, los sobrevivientes, o contra los terratenientes, los que habían asumido la posición, o contra los blancos, que iban a terminar de desarrollar la guerra social que habían empezado, la guerra de colores que habían empezado, y para evitar que esto pasara, Bolívar tenía que sacarlos y se los llevó, por lo tanto, a pelear a Colombia y a Perú. Y una de las cosas que pasaba era que una vez que los tenían allá, estos hombres pidieron muchas veces regresar a Venezuela y Bolívar trató de hacer todo lo posible para que no regresaran, para tenerlos ocupados siempre en otra cosa más. Esa es la teoría de Juan Bosch, que la liberación de los esclavos y todo este montón de cosas era necesaria también para sacar eso de allí y llevárselos, porque antiguamente, y esto es un dato que mencionó Armesillas, la influencia de Humboldt, no fue tan grande sobre Bolívar como Armesillas dice. Pero sí es cierto que Humboldt influenció mucho el pensamiento de la clase mantuana. Humboldt hace una observación a la luz de los acontecimientos de Haití. Dice que la cantidad de esclavos negros que había en Venezuela era preocupante. No era muy grande, ¿cierto? Porque eran 60.000 esclavos. El problema estaba que esos 60.000 esclavos estaban concentrados en 4 o 5 puntos focales donde la densidad de población negra era muy alta. Y en vista de los acontecimientos que estaban pasando en Haití, no podían permitir, y Humboldt aconsejaba o desaconsejaba mantener esa concentración y que los dispersaran, porque esa concentración muy alta podía propiciar una guerra racial, o que si estallaba una guerra racial, no iban a poder contenerlos porque era un número muy elevado de población negra junta. Esta interpretación era en base, por supuesto, a una estructura de una sociedad de castas de segregación racial. Claro, entonces respondía más bien a una cuestión de carácter estratégico. Es correcto. Y que la razón por la cual Bolívar hace eso, y ahí sí podemos decir que Hermesillas tiene algo de razón, era en base a utilizarlos para la guerra. El problema está, según la teoría de Juan Bosch, es que Juan Bosch piensa lo mismo, que los llevan para la guerra porque necesitas mano de obra para luchar en la guerra, necesitas hombres para luchar en la guerra. Era que habías preparado para la guerra a hombres que tenían ya 8, 5, 6, 7, 8 años en combate, hombres muy experimentados para luchar y que iban a seguir desarrollando la guerra de colores que ya habían empezado en el año 14. Yo creo que el video de Armesillas se podría resumir de así como que el malvado imperio británico usó a Bolívar para atacar a España. Algo así. Es correcto. La teoría de Juan Bosch me parece mucho más interesante. O sea, la teoría de un racista que no logra cómo contener el desastre que él mismo generó, me parece más interesante que la teoría de Hermesillas de Bolívar se dejó influenciar y fue una pieza útil del imperialismo británico para desmembrar España. Claro. Eso tiene, digamos, más sentido desde un punto de vista lógico lo que mencionas. Porque, bueno, al final Bolívar siempre no... Siempre terminó siendo, digamos, hasta sus últimos días siempre pues un oligarca. O sea, eso no se le puede quitar. Y será difícil pensar, ya, poniendo otra, en comparación a otra figura como Aristóteles, pensar que podía una persona, digamos, formada y educada dentro de un clima y dentro de una sociedad, pensar que esa sociedad o ese clima o esa forma de organización política y social necesariamente estaba o enteramente equivocada. Y que fue una cuestión de carácter estratégico, porque es que también lo que mencionaba antes de poder incluir a las clases populares dentro de la lucha armada, también necesitaba tropas precisamente para eso, y para evitar lo que pasó con lo que podría volver a ocurrir si surgía otro Boves. Que Es correcto. eso fue un poco también, esa narrativa también fue un poco en Panamá y en otros países que no, que hay algunas teorías que también han sugerido que eh, la, la reacción contraria a la esclavitud fue precisamente producto del temor de lo que les podría ocurrir a las clases privilegiadas, como lo que aconteció en Haití. Que, bueno.
A mí me llama la atención que Hermosilla no haya considerado los sucesos de Haití, que sí fueron fueron muy influyentes en América Latina, o en Hispanoamérica, como le gusta llamarlo a él. Bueno, no, aquí sí podemos aplicar el término América Latina porque no solamente fue a la zona de habla hispana, influenció también en las otras zonas de habla francesa, de habla inglesa y de habla holandesa. Sí, 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 Haití, O sea, Haití fue, impactó en todos lados. Haití fue como una, como lo imposible, así como que, bueno, cuando vieron la cuesta, lo que pasó en Estados Unidos era como algo que, bueno, eso tiene sentido que pase, pero lo que pasó en Haití fue como Hay una novela, algo de no hecho, pensado, algo no contemplado, algo no, que no, no se podía imaginar que podía haber ocurrido. hay una novela que trata el tema de forma muy interesante, no sé si la has leído o la debes haber escuchado mencionar, de Alejo Carpentier, que se llama El siglo de las luces. Trata sobre eso, sobre cómo fue que los independentistas o los luchadores de la independencia percibieron el impacto de las cosas que ocurrieron en Haití. En la novela, uno de los protagonistas está en un barco donde llegan hasta un puerto haitiano y pueden desde allí ver, con mucho cuidado, porque ellos son blancos, sin bajarse del puerto, pueden ver lo que está ocurriendo en Haití. Y eso los cambió por completo y ellos, influenciados por las ideas de la Revolución Francesa, salen a tratar de hacer la revolución y todo eso, ¿no? Es muy interesante esa novela y relata precisamente el impacto de lo que ocurrió en Haití en el pensamiento de las clases blancas o de las clases criollas de América. Bueno, continuamos. Vamos a ver si llegamos al minuto 25. Ya falta poco. Sí, sí. Que son más baratos de mantener porque se tienen que buscar la vida, no tienen que ser mantenidos de por vida por una. Y cuidado, que la abolición completa de la esclavitud en Venezuela, ya independiente, no se produjo hasta el año 1854. En este contexto se produce un hecho absolutamente crucial en la vida de Bolívar, en la historia de la América española y en los aconteceres bélicos que estamos narrando en este vídeo. Bolívar viaja a Jamaica para buscar apoyo británico a su causa, apoyo militar, económico y logístico. Jamaica llevaba ya bastante tiempo siendo colonia británica, siendo antes, durante un breve tiempo, territorio del Imperio Español. Es entonces cuando Bolívar redacta la Carta de Jamaica. Gracias a esa carta, Bolívar consigue ayuda británica y se le unen a su causa bélica separatista más de 7.000 mercenarios británicos. No sé si fue exactamente gracias a la Carta de Jamaica. No fue exactamente así. Hasta donde yo sé. Bolívar sí llega a Jamaica pidiendo ayuda de Inglaterra. Y, por supuesto, el gobernador de Jamaica lo primero que hace es ponerse en contacto con el Foreign Office y el Foreign Office le dice que saquen a ese loco a como dé lugar de allí o que lo ignore. La razón era que en ese momento la prioridad del Imperio Británico era combatir a Napoleón y por lo tanto no te ibas a, había como una suerte de tregua con las autoridades españolas. La única ayuda que obtiene Bolívar allí dura casi un año en Jamaica esperando respuesta de algo y nada, casi muere de hambre allí, cae una depresión terrible, por cierto, casi se suicida, hasta que un amigo lo convence de que vayan a Haití. Y en Haití es donde ellos consiguen finalmente el apoyo de Petion. Que sí, les da armas, dinero y casi que lo que pidieran. Sí, es que esa parte, yo lo que recuerdo es que quien dio el gran apoyo a Bolívar, el gran impulso a Bolívar fue precisamente en Haití. No sé hasta qué punto esa parte igual también a lo mejor es que también esa parte la desconozco. Porque puede ser por la forma en la que nos enseñan historia también. Pero siempre había entendido que era Haití como el lugar clave y su relación con Petión lo que en efecto le habilita como para tener esos recursos militares y financieros para poder continuar la guerra de independencia. Sí se los habilita él. Es cierto que después hicieron negociaciones, pero esas negociaciones ocurrieron en Londres directamente. No me acuerdo cómo se llama, porque no es Bolívar quien va para allá. Son delegados que están allá y instalan, lo que te había comentado, instalan una oficina en Londres, desde la cual ellos establecen el proceso de reclutamiento y de mercenarios para que vengan a combatir a
a Venezuela. Ese pago a los mercenarios se les dio casi todos en forma de propiedades, de dinero o de notas de crédito del gobierno venezolano a los que lucharon en la guerra de independencia en Venezuela, ¿no? Claro, pero es que allí no estamos hablando solamente de Bolívar, entonces estamos hablando de que todo el Fue una acción de la República como tal. de todo el movimiento de independentista, del que Es él correcto. era una figura. Tengo el nombre en la punta de la lengua de la persona que dirigía el reclutamiento en Londres, pero no me acuerdo ahorita. Fue un delegado que mandan desde Angostura para allá. Bueno, quedará como una tarea para la próxima, a no ser que lo puedas encontrar ya. No creo que lo puedas encontrar porque generalmente se lo tengo son en los libros de historia y no los tengo a la mano ahorita. Yo siempre me baso para esto en el diccionario de historia de Venezuela de Empresas Polar o en la biblioteca Ayacucho, que la tengo incompleta aquí en este momento. Bueno, sigamos para acercarnos ya a nuestro desenlace. Ok. Muchos de ellos espías y militares a las órdenes de su graciosa majestad de Inglaterra. Posteriormente también se le unieron tropas de Haití, el Haití ya independiente. Y cuidado, porque en la Carta de Jamaica dice Bolívar cosas que son en parte verdad. Y voy a explicar por qué. En la Carta de Jamaica, Bolívar afirma que la monarquía imperial había roto el pacto entre esta y las clases altas criollas del imperio, sobre todo a partir de la llegada de los Borbones, y que Fernando VII había ahondado en ello mediante la represión de dichas clases. Por tanto, la Carta de Jamaica, leída desde el materialismo político que seguimos en este canal, no hacía sino reproducir el discurso de unas clases dominantes en los virreinatos, reales audiencias y capitanías generales del Imperio Español en América, que debido al impulso borbónico más centralista estaban perdiendo sus privilegios de clase. Una clase que debido al contrabando con Inglaterra, como ya dije, había conseguido mucho dinero, poder e influencia social, y preferían subordinarse al Imperio Británico, siendo cabezas de ratón de pequeñas repúblicas separadas de España, a cola de león del Imperio Español. Es más que probable que la caída del Imperio Español fuese inevitable. Pero la forma en que cayó, mediante unas guerras civiles a muerte entre dos bandos, un bando que representaba a una vieja sociedad mercantilista, proteccionista y noble clerical, frente a otro bando oligárquico burgués, dependiente a nivel político y económico de las grandes potencias que estaban en auge anglo-germánicas protestantes capitalistas. No sé si entendí Ok. bien la lectura que hace allí, pero lo que está diciendo es que es un poco como la ruptura del antiguo régimen, que la caída del Imperio Español era inevitable porque la nueva clase burguesa, ¿no? Que es siempre, digamos, lo que es el proceso de revolución del que hablaba, por ejemplo, Marx, de esta lucha de clases, esta tensión de clases, de que una clase reemplaza, o no reemplaza, sino como que reformula la organización social de la sociedad y reformula la configuración también de tipo de modo de producción y todas estas cuestiones. Entonces la burguesía naciente, que se había enriquecido con el contrabando, que no fue solamente eso, pero forma parte de ese proceso, rompe con el antiguo régimen e instaura una nueva situación, si se quiere, una nueva forma de organización en estas repúblicas, si se quiere, independientes, repúblicas aristocráticas, extraña mezcla de cuestiones. Ahora, el punto es, si era inevitable entonces la caída del Imperio Español, hay que preguntarse el por qué. Para Entonces, Armesía, ¿qué es lo que vas a juzgar? sí, es que para Armesía y los hispanistas imagino que todo sería o se reduce hasta cierto punto al Imperio Británico. Pero yo siento que de una observación un poco más atenta uno se puede percatar de que el asunto es mucho más complejo y es básicamente lo que veníamos discutiendo ya desde hace bastante tiempo. El Imperio Español estaba sembrando las semillas de su propia y futura discordia por la forma en la que estaba configurándose. Es que ni siquiera fue una cosa solamente y enteramente de las reformas de los Borbones, sino que tenía que ver con muchos factores que a veces incluso de los cuales no se tenía ni siquiera control. Y tampoco factores que se podían esperar, que era lo que habíamos mencionado a lo último
de la independencia de Haití. Sí, eso no, O eso no se la lo esperaban invasión de ni Napoleón. ellos. O la invasión de Napoleón también, que eso tampoco era como que algo como que tú, bueno, es que mañana va a invadir el Napoleón y se acabó esto. Eso en las causas externas. Cuando uno considera las causas internas, porque es una distinción que uno le enseñaba en secundaria, ¿no? Causas externas y causas internas de la independencia. Entre las causas internas hay que mencionar los diversos movimientos que estaban. Por ejemplo, allá en Panamá tiene que haber tenido mucho impacto un suceso en Colombia que fue la rebelión de los comuneros, 1770 y algo. No conozco esa figura. Si tú Bueno, me la puedes... rebelión de los comuneros fue una rebelión muy importante que tenían el lema de, ¿cómo es que era? Viva el rey, abajo el mal gobierno, ¿no? Que básicamente pedían una reestructuración completa de toda la estructura de la administración del virreinato, ¿no? Y era una rebelión directamente contra las autoridades del virreinato, en concreto creo que contra el cardenal, no, el obispo creo, y el virrey como tal que iban llegando en ese momento. Tenían como 2 o 3 años de haber empezado su gestión en ese momento. Hay un libro de, una vez más, de Germán Arciniegas, si lo quieren ver. Germán Arciniegas como divulgador de historia es muy bueno. No es un libro de texto de estudio como tal, pero sí de divulgación muy bien logrado. Sobre la rebelión de los comuneros. La rebelión de los comuneros llegó a influenciar incluso a Venezuela y tuvo impacto y movimiento en alzamientos que ocurrieron en Venezuela en 1770 y algo en la zona de los Andes, porque se extiende hasta a toda esta zona y llega a impactar también en Ecuador. Y la rebelión de los comuneros se la considera un eco o una consecuencia de la misma rebelión de Tupac Amaru en Perú. Sí. Entonces tenemos toda una serie de conflictos internos que obedecen a lógicas de problemas de los actores políticos y sociales de aquí, de esta zona. Por ejemplo, el caso del conflicto entre Juan Francisco de León y las clases criollas contra el monopolio de la compañía guipuzcoana en Venezuela y ese tipo de cosas, son dinámicas propias de acá que también influyeron en la separación, en el distanciamiento entre el criollaje y los peninsulares. Cosa Aquí que, hubo una cosa de precisamente vinculado al tema de contrabando, el cierre de ciertos puertos claves que permitían el acceso a esas mercancías, a esos productos manufacturados. Entonces, creo que ya ha entrado el siglo de la segunda etapa, más bien, la segunda etapa del proceso independentista, que ya pasaron a formar parte las clases oligarcas de aquí de Panamá al bando separatista, fue precisamente por el cierre y férreo control del comercio frente a la breve libertad y la apertura de un puerto, que ahora no recuerdo en qué región fue creo que fue en el Pacífico, pero ahora no recuerdo exactamente dónde fue, que permitió como reactivar la economía nuevamente del territorio de Panamá, porque Panamá durante mucho tiempo dependió de lo que era el tránsito comercial entre lo que era el Portobelo y la ciudad de Panamá, que tenían hay un camino de cruces, se le llama así el camino, por el cual transitaba todas las mercancías. Las que, por ejemplo, el oro que salió de Perú, que tomaron Pizarro y su gente, sale de Perú, uh-huh, pasa a la ciudad de Panamá, sube por ese camino de cruces, llega a Portobelo y de Portobelo se va para la metrópoli. O venía de la metrópoli mercancía, ya que puede ser que era manufacturada de las propias industrias de allá de la península, o se las compraban a los holandeses, o se las compraban a los franceses, y luego la enviaban igualmente a la cuestión. Lo que pasa es que durante mucho tiempo el intermediario obligado era la propia península, pero luego comenzaron hubo una apertura de libre comercio, que era lo que mencionamos en un episodio anterior, y, y comenzó como a crecer esa dinámica, esa relación, digamos, esa dinámica comercial en los puertos de Panamá, pero eso todo se vino abajo durante el siglo XVIII. Cuando se abrió ese puerto que dije en el Pacífico, otra vez volvió como un breve periodo como de, ¿cómo se le dice?
de mejores tiempos, pues. De mejoría, sí, de Mejoría. fluctuación, perdón, de fluidez. Entonces, por qué se unen finalmente al bando separatista? Precisamente por esa situación interna de que cerraron puertos, de que cómo así que nosotros apoyamos la causa realista y ahora vienen y nos ponen otra vez controles y cosas de ese tipo. También entonces hubo causas, en efecto, como tú mencionas, causas internas que provocaron que en efecto, y que esas son decisiones que también vienen acompañadas de de las propias instituciones y de los propios funcionarios, muchos de ellos peninsulares, que no supieron, o no sé cómo decirlo de otra manera, como que no supieron cómo eh, reorganizar y reordenar la situación que estaba atravesando el continente americano para evitar la insurgencia. Sí, es complicado, no es simplemente la influencia del Imperio Británico. Sí, es que un poco así ya estamos apuntando. Habían cosas internas, por ejemplo, en el caso de Panamá, lo que yo mencionaba, y en el caso de Venezuela, digamos, ya los propios conflictos internos entre mantuanos y criollos, y luego entre mantuanos, criollos y las clases populares. Eh, y luego también factores externos como por ejemplo la revolución de Haití o también la invasión de Napoleón. O sea, son una mezcla de una serie de factores internos como externos, como tú muy bien señalabas. Y no olvidemos la guerra de España. Esa sí podemos decir que fue influencia directa del Imperio Británico, la guerra de España con Inglaterra, 1790 y tanto, ¿no fue? 96, 97, que termina con el desastre en la batalla de Trafalgar. No, esa, no me acuerdo cuál fue eso. Batalla de... Vamos a cerrar, vamos a buscarlo rápido antes de que se nos termine el tiempo aquí. Batalla de Trafalgar fue 1805. Sí, tiene que ver, ya esa guerra venía ya, yo tengo entendido yo, si no me equivoco, venían de conflictos que tenía Inglaterra desde 1790 y algo con España. Y bueno, la derrota definitiva de la flota británica en Trafalgar. De la flota, perdón, de la flota española. De la flota española, sí. Bueno, entonces creo que por ahora podemos terminar nuestro tercer episodio. Tercer episodio con Armesillas. Con Armesillas. Nos quedan todavía unos... Sí, probablemente Si este otros es el 3 más. ritmo, posiblemente 3 más. 3 más, sí. Bueno, eso sería todo por ahora. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Chao. Bueno, hasta la próxima, muchachos. Hasta luego.